Hola, muy buenas tardes, comunidad de TikTok, comunidad tan querida de TikTok que siempre nos está apoyando y permitiendo entrar en sus dispositivos electrónicos. En esta tarde de hoy, miércoles 13 de agosto, nos damos cita nuevamente porque seguramente muchos de ustedes que han venido siguiendo nuestros lives tan interesantes, tan conflictivos en relación a la esfera política que nos emana a nosotros como ecuatorianos, sabrán que este live de hoy, de este momento, era muy importante realizarlo una vez que ya se llevó a cabo el día de ayer la marcha liderada por nuestro presidente Daniel Noboa y que, bueno, nosotros de una forma objetiva queremos analizar todo el contexto desde lo que hablamos semanas ya atrás, desde el mes de junio, julio, en el cual analizamos tanto estas leyes de urgencia económica, tanto las preguntas para la consulta popular, así también sobre los dictámenes de admisibilidad de parte de la Corte Constitucional. También hablamos acerca del modelo hiperpresidencialista que promueve el gobierno de Daniel Noboa. Y hoy tenemos que realizar el análisis correspondiente un día después de los acontecimientos del día de ayer en la marcha en contra de los jueces de la Corte Constitucional. Así que estén muy atentos, este live va a ser muy interesante. Les animamos a que se queden conectados hasta el final porque hoy seguramente se llevarán alguna información importante para formar sus propios criterios. Repetimos nuevamente, en este tipo de lives nosotros no respondemos a ninguna bandera política, nosotros no respondemos en una ideología, nosotros somos una firma que respeta la Constitución y en ese sentido nos permitimos transmitir nuestros conocimientos siempre en el marco del respeto al derecho. Así que muchas gracias a todos por estar conectados, gracias a todos los que saludan, a los que se suscriben, a los que mandan sus reacciones y les invitamos a cada uno de ustedes, a los que se animen, por supuesto, a interactuar en este live, porque lo que vamos a desarrollar, créanme, les va a llamar mucho la atención. Siendo las 15 horas 32 minutos, vamos a dar inicio a este interesantísimo live que lo hemos titulado ¿Se cocina una asamblea constituyente? Esa es la pregunta, ese es el debate de hoy, así que les invitamos a todos que compartan sus opiniones, sus dudas, sus inquietudes para ir interactuando con ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo live de Insólidum Abogados. Mi nombre es José Ramírez y hoy no solamente vamos a analizar una noticia más, que es lo que aconteció el día de ayer, hoy vamos a diseccionar un movimiento político y jurídico que podría reconfigurar la arquitectura del poder en Ecuador. Porque lo que está pasando, querida comunidad tiktokera, no es una casualidad y definitivamente no es algo menor. Estamos frente a un intento encubierto o quizás ya frontal de convocar a una asamblea constituyente. Vamos a conectar los puntos. Primero, una marcha organizada por el mismo presidente de la República contra la Corte Constitucional. 733 buses llenos de simpatizantes movilizados desde todo el país. Propaganda política acusando a los jueces de enemigos del pueblo. Pancartas con sus rostros, la presentación de 7 preguntas para consulta popular que hoy está en manos de esa misma Corte Constitucional. Y como si fuera poco, la Corte Constitucional suspendió los efectos jurídicos de varias leyes de urgencia económica propuestas por el Poder Ejecutivo, admitiendo demandas de posibles inconstitucionalidades presentadas por la sociedad civil. Pregunta para los que están conectados. ¿Todo esto les parece una coincidencia? ¿O creen ustedes que estamos frente a un libreto político
que hemos visto ya en el pasado? Porque si algo nos ha enseñado la historia constitucional latinoamericana, es que cuando los otros poderes no se alinean, se cambia la cancha, se cambia la constitución. Pero antes de ir más allá, queremos escucharlos. ¿Creen ustedes que Ecuador necesita una asamblea constituyente? Escríbanlo en el chat, pongan sí si creen que es necesario, o pongan no si piensan que no es el camino adecuado. Y mientras ustedes, los que se animen comentando, prepárense. En este live vamos a explicar paso a paso qué está pasando, qué significa y qué está verdaderamente en juego. Vamos con el primer bloque de este interesantísimo live, no sin antes saludar a todos los que poco a poco se están conectando. Gracias a los que nos están siguiendo, a los que están reaccionando, y también, por favor, los invitamos a participar, que compartan sus opiniones. Todas sus opiniones son más que bienvenidas. Aquí no discriminamos, aquí no bloqueamos, aquí permitimos que ustedes expresen lo que ustedes piensen sin ningún filtro alguno. Así que bueno, querida audiencia tiktokera, vamos por partes, como lo decía Jack Sparrow. Vamos a tener primero una pregunta que nos acaba de hacer. Chiquito bebé, ¿pero eres zurdo o de derecha? Bueno, yo no soy ni de uno ni del otro lado. Mi percepción e ideología es defender la Constitución, los derechos humanos. Muchas gracias por tu comentario. Vamos por partes, como dice Jack Sparrow. Esta semana presenciamos un hecho que para muchos marca un antes y un después en la relación entre el poder político y el sistema constitucional en Ecuador. El presidente de la República encabezó una marcha multitudinaria contra la Corte Constitucional. Y no fue un acto aislado, si me preguntan. Esto fue orquestado, publicitado y masivo. Más o menos se dice que fueron unas 50,000 personas. Entre ellos, ministros, asambleístas, funcionarios públicos y simpatizantes llegaron en más de 700 buses desde distintas provincias de nuestro hermoso país, con carteles, banderas, chalecos antibalas, discursos, parlantes, todo un aparato de movilización y comunicación desplegado para presionar a la Corte Constitucional. Vamos a leer otro comentario. Chiquito bebé. Tibio, o sea, a favor de la Corte. Bueno, es tu comentario. Nosotros defendemos la Constitución, al menos los abogados que realmente ejercemos la profesión debemos obedecer la Corte Constitucional, no una ideología política, no una postura judicial. Nosotros defendemos derechos humanos. Darwin Alexander, ¿a qué se dedica su bufet, doctor? Bueno, vamos a hacer este espacio de promoción. Nuestra firma Insolion Abogados es una firma especializada en derecho empresarial, derecho digital que contempla protección de datos personales, ciberseguridad y nuevas tecnologías. Así también nos dedicamos a el cumplimiento normativo. Espero haber saciado tu inquietud, y si tienes alguna inquietud o quieres alguna asesoría en algún tema puntual, por favor, escríbenos un mensaje, Darwin. Estaremos encantados de comunicarnos contigo. Vamos a leer, antes de avanzar, vamos a leer dos comentarios adicionales. Tenemos Diego Paredes Proaño, dice: el presidente es payaso. Hay dos sentencias de la Corte Constitucional que no permite plenos poderes en una constituyente. Aplaudimos tu comentario porque en derecho es así. Chiquito bebé, la Corte defiende los derechos de las mafias, no del país que grita seguridad. Entendemos tu comentario. Nosotros también nos sumamos a que estamos en una emergencia de seguridad, pero créanme, mi humilde opinión, se puede llegar al mismo fin sin aplastar la Constitución. Saludos y gracias por sus comentarios. Entonces, ahora bien, volvamos al asunto. ¿Cuál fue el motivo real de la protesta encaminada por nuestro querido presidente? No fue por una sentencia definitiva de la Corte Constitucional, no fue por un fallo adverso de la Corte Constitucional, fue porque la Corte Constitucional
hizo lo que legalmente le corresponde realizar. Es decir, primero, admitió a trámite varias demandas de inconstitucional presentadas por ustedes, por la ciudadanía. Segundo, suspendió provisionalmente los efectos de ciertos artículos de estas leyes económicas urgentes porque, a criterio de la Corte, presumiblemente afectaban y violentaban derechos fundamentales. Tercero, recordó que su independencia no puede ser vulnerada, incluso en el ejercicio del derecho a la protesta. Entonces, querida audiencia tiktokera, la pregunta clave es la siguiente. ¿Puede un presidente de la República marchar contra jueces que están haciendo control constitucional? ¿O estamos ante una forma disfrazada de presión institucional? Y aquí es donde se vuelve aún más interesante. Mientras marchaban contra la Corte Constitucional, el Ejecutivo envió 7 preguntas para una consulta popular, que ya las analizamos en otro live hace una semana atrás, me parece. Estas preguntas, según el procedimiento legal, deben ser calificadas por esa misma Corte Constitucional. Es decir, la autoridad que el Ejecutivo señala como obstáculo es la que debe validar su agenda política. ¿Paradoja o estrategia? Ustedes lo deciden. Vamos a leer otro comentario. Chiquito Bebé, nuevamente, dices, ¿tiene precio la Constitución? A ver, veamos qué dice. ¿El mismo valor de la vida de los ecuatorianos de bien? Por supuesto que no. Claro que no. Para eso nuestra Constitución garantiza el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho al buen vivir, y todo eso tiene que respetarse. Pero, ojo, no podemos exigir ciertas acciones del gobierno pisoteando derechos fundamentales. Eso es algo que bajo ningún concepto en un Estado democrático se lo puede permitir. Vamos a leer otro comentario de Javier Pincay. Corte corrupta, solo caso que ellos creen conveniente revisan, otros nunca revisan. En esto tengo que ser parcialmente y objetivo contigo, pues existen ciertos fallos controversiales de la Corte Constitucional y hay ciertos procesos que a la presente fecha están siendo dilatados por razones que al menos yo desconozco. Pero no podemos, creo, hacer un análisis tan reducido sobre ciertos casos que quizás no hayan sido fundamentados correctamente, que quizás haya tenido ciertas cuestiones de forma que todavía no avanzan, y compararlos con aquellos que están siendo cumplidos conforme a derecho. Creo que es injusto el análisis. Yo creo que el análisis debería ser entre casos que están un poco entorpecidos procesalmente para poder hacer un análisis en las mismas condiciones. Porque mal haría yo decir que por ahora un juez, sea de cualquier corte, está actuando bien y por eso le voy a criticar. No, señores, son servidores públicos y tienen que ejercer sus actividades. Y si por A o B son negligentes, hay que, por los mecanismos correspondientes, sancionarlos. Pero no podemos sancionar a un servidor público por actuar correctamente. Vamos a ver si por si acaso hay otro comentario. A ver, Chiquito Bebé, control. ¿Será que se creen dioses intocables y se amparan ahí para sus intereses? Son razones subjetivas, entiendo por dónde va tu pregunta, pero nuevamente, el análisis debe ir cuando hagan algo mal, no cuando están haciendo algo bien, al menos es mi humilde criterio. Si la garantiza, entonces primero está la del ecuatoriano de bien, no la mafia. ¿Dónde está la justicia? Estoy de acuerdo contigo. Diego Paredes Proaño, entremos en materia. A ver qué dice. 7 preguntas, mayoría en la Asamblea Nacional, no plenos poderes para una constituyente. Bueno, respeto tu comentario, pero recordemos que hay separación de poderes. En mi humilde criterio, abogado constitucionalista, la Asamblea como órgano legislativo tiene sus competencias. El Poder Ejecutivo tiene sus competencias y la Corte Constitucional tiene sus competencias. Mientras estos jugadores jueguen dentro de su cancha, perfecto. Pero si nos mezclamos entre todos, créanme, vamos a traer un desorden y un autoritarismo que Dios nos libre de ello. Pero gracias igualmente por tu comentario. Javier Pincay, la Constitución Política de 2008 debe revisarse. Hay cambios en Ecuador y el mundo cambia. Yo estoy de acuerdo contigo, Javier. Entiendo a dónde va tu pregunta y sin duda alguna,
Si tenemos que hacer una reforma a la Constitución, podemos hacerlo, y la verdad que es un camino que debería topárselo siempre en estricto derecho y en respeto irrestricto a los derechos fundamentales. A ver, Javier, nuevamente, te felicito que leas todos los comentarios. No, por favor, nos debemos a ustedes. Es mi deber más bien estar en contacto con ustedes y que este tipo de lives sean dinámicos, porque realmente me tomo este tiempo hasta quedarme sin voz para poder transmitir una idea objetiva, sin parcializar, sin emitir un criterio. Más bien lo que queremos es que ustedes tengan más herramientas para que ustedes puedan indagar diferentes fuentes y que vean en este espacio una opinión que quizás es distinta a la que ustedes quizás están pensando. Diego Paredes Proaño, correcto, la separación de poderes existe para pesos y contrapesos del poder del Estado. Estoy totalmente de acuerdo con tu comentario, Diego. Muchas gracias a todos por hacerme participar también con ustedes. Me encanta conocer sus opiniones. Vamos a hacer una pausa en los comentarios para poder seguir avanzando, porque si no, vamos a salir a las 7 de la noche. Ahora pensemos, querida audiencia tiktokera, en el siguiente escenario. Si la Corte Constitucional, obviamente, declara inconstitucional alguna de estas 7 preguntas o rechaza su formulación, si se cae alguna ley urgente que el Ejecutivo considera clave, ¿cuál ustedes creen que será el mensaje político que se empezará a construir a partir del siguiente día? La Corte no nos deja gobernar. Bloquean el cambio. No nos queda otra opción. Hay que cambiarlo todo. Perdón lo dramático, pero creo que es mejor para efectos de ser ejemplificativo. Y ese todo ya sabemos cómo se llama en términos políticos. Asamblea Constituyente. Pregunta para todos ustedes. Escríbanlo en los comentarios sus opiniones. ¿Van por la Constituyente? Escríbanlo si creen que todo esto apunta a una estrategia mayor del Estado. O escriban solo es presión política si creen que es un acto coyuntural. Pero analicemos también los tiempos y los símbolos que en política dicen más que las palabras, querida audiencia tiktokera. La marcha se hizo justo después de que suspenden las leyes clave. Y no lo pudieron hacer al día siguiente porque ya les vino el feriado. Pero fue prácticamente el día hábil siguiente. Personalmente, si yo hubiese sido Daniel Noboa, me hubiera esperado al menos al miércoles, porque la gente como que no sabía para qué era lo que marchaba. Creo yo, con todo el respeto que se merecen todas las personas que fueron a la marcha, pero creo que pudieron haber informado y comunicado de mejor manera para que pueda haber una mejor concurrencia y que la gente pueda estar más informada. Además, se usaron pancartas con los rostros de los jueces constitucionales, aludiéndolos como enemigos del pueblo, imagínense. El mensaje fue muy claro. 9 personas no pueden frenar el cambio de todo un país, dijo el presidente. Y mientras tanto, se filtró que en diciembre podría realizarse esta consulta popular dependiendo de si la Corte Constitucional lo permite. A ver, vamos a ver unos comentarios. Nuevamente, Diego, creo que había un comentario pendiente tuyo. Y al régimen, a pesar de tener una constitución hiperpresidencialista, quiere controlar la Corte Constitucional. Lo analizamos en el live que hicimos, creo que fue la semana pasada, sobre el hiperpresidencialismo, del cual tenemos un boletín muy completo que lo pueden descargar en nuestra página de LinkedIn de Insólito en Abogados. Es una edición especial, como solemos publicar de tanto en tanto con temas relevantes. Pueden encontrar más fundamentos de que, a nuestro criterio, este gobierno quiere controlar todos los poderes del Estado, como se lo hace en países como El Salvador, como en Nicaragua y Venezuela. Vaya ejemplos, ¿no? Orfelina Morales, gracias por tu comentario, gracias a la Corte. Muchas gracias por tu comentario, a ti más bien. Diego Paredes, tienes otro comentario, dice presión social, política sobre la Corte Constitucional. Si se somete a la Corte Constitucional, la vía es constituyente. Si la Corte Constitucional, no sé. Sí, estamos de acuerdo. Es a donde queremos ir en este debate, poder argumentar que la Asamblea Constituyente es realmente el objetivo de este gobierno. Y fue la promesa de campaña, no nos olvidemos, ¿no? Otro comentario de Diego dice, la Corte Constitucional debe ser independiente y el régimen con lo que ya tiene gobierne. Estoy de acuerdo. Tiene que haber
el respeto de la separación de poderes. Creo que es un principio básico y varios abogados constitucionalistas coincidimos en que debería ser así, ¿no? Es un tema, entendemos quizás que pueda haber cierta discrepancia en los distintos fallos que puedan tener los jueces, pero hay ciertas cuestiones que se deberían basar en el mismo debido proceso. Es decir, por ejemplo, se hablaba en alguna noticia, recuerdo, sobre uno de los jueces constitucionales de apellido Ávila, se me escapa el nombre, en el cual públicamente él tenía sus afinidades, sus simpatías con el tema, me parece que era del matrimonio homosexual y los temas del aborto. Y casualmente le asignaron un caso sobre este tema. A mi criterio, en debido proceso, él debía haberse excusado por conflicto de intereses. Evidentemente hay un error. No debería haber participado ese juez en ese caso puntual. Debía haber dado paso y sortear a otro juez. Pero nuevamente, mi análisis muy objetivo, sin banderas políticas. Yo considero que tenemos que medir a los jueces cuando hacen las cosas mal. Y yo pienso que también se los debe medir cuando hacen las cosas bien. Porque ¿con qué cara yo podría criticar a alguien que está haciendo algo bien? Quedaría como un tonto, sin duda alguna. Entonces, si alguien está haciendo algo bien, lo mínimo, aplaudirlo. Pero si está haciendo algo mal, por supuesto, y si hubo negligencia por medio, sancionarlo. Vamos a ver otro comentario. La Chinita Manaba. La Constitución es imparcial y debe garantizar nuestros derechos a todos. Te aplaudo tu comentario y gracias por participar. Orfelina Morales. Gracias a la Corte, el niño rico no se salió con su capricho de un niño rico. Muchas gracias por tu comentario. Lo que debería ser indistintamente de su realidad económica es que cada ciudadano tiene su derecho fundamental y tiene que ser garantizado por nuestros jueces constitucionales, que es el último bastión del poder que puede velar por nuestros derechos. Y recordemos que las demandas de inconstitucionalidad son presentadas por ciudadanos como tú o como yo, que estamos en este momento revisando, que estamos leyendo, que estamos interactuando, que estamos debatiendo, que nos comprometemos como sociedad civil a revisar, pues, que nuestros asambleístas, que nuestro presidente, que son nuestros mandatarios, son los que nos deben deber todas las obligaciones y actos a nosotros, hagan lo que tienen que hacer. Si están haciendo lo correcto, aplaudirlos. Pero si están haciendo barbaridades, reclamarles públicamente. Hago una pausa para seguir. Pero como abogado yo sí me indigno. Personalmente, y esto es un comentario fuera de la firma, yo me indigno que haya una comisión en la Asamblea Legislativa donde entiendo debería haber abogados de prestigio y que saben argumentar y redactar una ley. Pero por Dios, si yo redacto una ley para regir al sector público, yo debo ser consciente de que si voy a emitir articulados, disposiciones reformatorias, disposiciones transitorias, versen pues sobre el mismo tema. Pero no le voy a mandar por ahí una reforma al Código Penal, al Código de la Niñez. O sea, en derecho eso es un exabrupto. Y enerva saber que existen asambleístas, no los voy a nombrar, que existen servidores públicos, ministros, que repiten un discurso como papagayos sin saber que lo que están haciendo está mal desde un principio. Por esa misma razón, recrimo más bien a nuestros asambleístas, a nuestros ministros, a nuestros secretarios de presidencia, que si van a promover una ley, por lo menos que esté bien redactada, que respete la unidad de materia, que respete el debido proceso, para poder pasar este tipo de proyectos de ley a nuestra Corte Constitucional si es que algo hay que revisar. Pero si yo regulo una ley que está mal redactada, por Dios santo, me la van a bajar así yo haya escrito con la mejor intención, que es el tema, como muchos han escrito aquí, la seguridad nacional. Es que la seguridad nacional no tiene la culpa de que haya ignorantes redactando leyes para nosotros. Nosotros como sociedad civil debemos exigir la calidad legislativa de quienes están desarrollando estos proyectos de ley, que escriban pero cumpliendo su propósito, no sacando cualquier absurdo legal. Perdón que haya hecho la pausa y me haya elevado un poco el tono, pero como abogado a mí me daría vergüenza defender un proyecto de ley económica como los que ha sacado
todo el equipo jurídico del presidente Daniel Noboa. Pienso que son abogados con un título de dudosa procedencia, por no recriminar, porque no me gusta hablar mal de nuestros colegas abogados. Cada uno tiene su estilo y todo, pero tienen que ser legal, tiene que tener un propósito, una unidad de materia, respetar el debido proceso, respetar los derechos consagrados en la Constitución. No es mucho pedir, realmente pudiéramos llegar al mismo fin si se respetara la Constitución. Y perdón nuevamente que me haya elevado la voz, pero bueno, el debate es apasionante y la verdad es que a mí me encanta debatir con todos ustedes. Perdón, voy a solo tomar un poquito de agüita porque me estoy quedando sin voz. Ahora, querida audiencia tiktokera, ¿les suena parecido todo esto que hemos hablado antes? Esto ya ha pasado en otros países. Cuando los tribunales no se alinean, la fórmula clásica es deslegitimarlos, presionando su imagen y finalmente proponer que la única solución es redactar una nueva constitución. Y ay, Dios nos libre que estos mismos abogados que les acabo de mencionar redacten la constitución. Es que ahí sí, mejor me clavo una soga y hasta Dios, Diosito, y nos vemos. Entonces, comenten, querida audiencia tiktokera. ¿Es esto un ejercicio de soberanía popular o una forma de debilitar la democracia constitucional? ¿Qué creen ustedes? Cuéntenme. Desde Insólito en Abogados no hemos venido aquí para emitir juicios políticos. Nuestra misión es analizar jurídicamente qué es lo que está pasando, por qué debe importarnos y qué consecuencias puede traer. Porque cambiar la Constitución no es solamente un gesto político, es una cirugía mayor al Estado ecuatoriano. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estarían dispuestos a cambiar el marco legal que regula a todos los poderes públicos solo porque uno de ellos no coopera? ¿Qué creen ustedes? Vamos al siguiente bloque. No sé si se me quedó algún comentario, pero bueno, voy a tratar de ver. A ver, había... Roxana Guadalupe 27 dice: ojalá y la Corte no se doblegue al poder del señor presidente. Todo el apoyo para ellos. Muchas gracias por tu comentario. La Chinita Manaba: somos un país libre y democrático. Es presidente, no un dueño. Muchas gracias por tu comentario. Vamos con el siguiente bloque, si les parece bien. Si tienen alguna inquietud, déjenla aquí en los comentarios, escríbanos, denos sus opiniones. Estaré encantado de leer cada uno de sus comentarios. Ahora sí, querida audiencia tiktokera, hablemos del riesgo jurídico real de todo lo que hemos visto en esta semana. Porque esto no solamente es política. Aquí hay líneas rojas constitucionales que están siendo rozadas y posiblemente cruzadas. El primer riesgo que hemos identificado es el desconocimiento total de la separación de poderes. La separación de poderes no es solo una mera formalidad. Es el corazón, el yungo de cualquier democracia constitucional. El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial existen para limitarse mutuamente, no para obedecerse ciegamente. Cuando el presidente encabeza una marcha contra el máximo órgano de control constitucional, está enviando un mensaje clarísimo. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y eso es inaceptable en un Estado de Derecho. A ver, vamos a leer un comentario, de Robinson Suárez. El gobierno está mal, la Constitución se debe respetar. Aplaudo tu comentario. Emi, ¿cómo se hace una citación por la prensa? Bueno, Emi, me encantaría poder guiarte, pero escríbeme un mensaje por interno. Ese tema en puntual no estamos analizándolo en este live, pero con todo gusto podemos guiarte por interno. Escríbenos para no olvidarme, porque si no me voy a olvidar. Riesgo número 2. Uso de recursos públicos para presionar. El despliegue de más de 700 buses, funcionarios fuera de sus oficinas, discursos, banderas, chalecos antibalas, megáfonos, propaganda. Al menos como ciudadano, yo me quiero preguntar, ¿cómo se financió eso? ¿Se usaron fondos públicos o logísticos del Estado para una manifestación política? A mí me interesaría saberlo.
Si la respuesta es sí, y todo apunta a que sí, entonces estamos ante un uso indebido de recursos públicos con posibles responsabilidades administrativas, políticas e incluso penales. A ver, vamos a hacer una pausa para ver. Consorcio Jurídico AD. Saludos. Doc, soy del Valle y estoy buscando algún mentor para obtener experiencia, así no me pague. Escríbenos por interno, por favor, al correo, envíanos tu hoja de vida, por favor, estemos en contacto. Riesgo número 3. Vulneración de la independencia judicial. Una democracia saludable, querida audiencia de TikTok, necesita jueces fuertes, independientes y protegidos de presiones externas, indistintamente de cualquier simpatía que pueda tener un ser humano. O sea, estamos hablando de que los jueces, como tú o como yo, son seres humanos. El uno será del Quito, el otro será correísta, el otro será, qué sé yo, pues, un religioso pero extremo. No podemos discriminar a las personas por ese tipo de razones que caen en un segundo plano. El servidor público, porque recordemos que el juez es un servidor público, tiene que cumplir su trabajo, sea afroamericano, sea sordomudo, sea incapaz de alguna manera. No podemos caer en el rebate tan reducido de que porque es, por ejemplo, correísta, que es obviamente, sinónimo de correísta es que todo está mal, y obviamente es totalmente respetable el criterio porque los casos de corrupción están a la vista. Si yo, pues con Jaime Nebot o con Abdalá Bucaram, ya por eso es un mal juez. No, señores, no creo que el debate deba ir por ahí. Criterio personal, el debate a un juez debe señalárselo, debe juzgárselo, pero es por sus sentencias, pues. Si la sentencia deriva en un tema que evidentemente cae en un conflicto de interés, como el caso que mencionaba minutos antes, evidentemente pues ese juez no debería haber intervenido en esa causa. Pero ¿quién hizo algo para sacarlo? ¿Dónde están todos los que en este momento estamos en contra de los jueces ahorita que hicieron bien su trabajo? ¿Dónde estuvieron cuando realmente el juez Ávila tocó a fallar a favor, me parece que es del patrimonio homosexual o del aborto? No es que digo que estoy en contra de ello, ¿no? Pero evidentemente el juez, si públicamente participó en manifestaciones a favor de estos temas, no debería pues haber participado y haber enriquecido más bien el análisis con otro juez. Entonces, el análisis, querida audiencia de TikTok, no creo debe versarse en las afinidades y simpatías del ser humano. Hay que medirlo y juzgar a un servidor público por el trabajo que hace. A ver, déjame ver si se me pasó algún comentario. A ver, Robinson Suárez. Dice, es indignante que la gente apoye sin saber a qué debe la marcha. Lo leí en algunas noticias, estoy totalmente de acuerdo, le preguntaban algunas, pero esto no es de ahora, ¿no? No es que los que van a las marchas hoy son los únicos que en anteriores marchas de otros gobiernos no saben a qué van. Eso es algo normal, a la gente se le paga por ir a las marchas y eso es voz populi, eso pasa, pero te agradezco mucho tu comentario. César Miguel Aguirre, mi estimado anfitrión, ¿qué sanción se les puede dar a los que espían a las personas en sus teléfonos? Bueno, es un tema evidentemente de filtración de datos personales, no es el tema de hoy, pero escríbeme por favor un mensaje para poder tener presente tu caso, ya que evidentemente sería una invasión a la intimidad y hay acciones legales que podemos incoar siempre y cuando tengamos las pruebas del caso, ¿no? Ok, entonces, lo que vimos en esta semana, para volver al tema, perdón que me haya salido del tema, es exactamente lo contrario. Pancartas con rostros de los jueces, lemas acusándolos de frenar el cambio, discursos llamándolos enemigos del pueblo. Esto tiene nombre y apellido, se llama hostigamiento institucional. Y la Corte ya lo advirtió en sus comunicados. La protesta pacífica no puede vulnerar la independencia, autonomía ni seguridad de la justicia constitucional. Y la Corte, hagamos una pausa en este momento porque quiero hacerles una preguntita. ¿Qué opinan sobre todo esto que estoy hablando? ¿Están de acuerdo con que se publiquen las fotos de los jueces con mensajes políticos? Escríbanlo en el chat, me encantaría leer su opinión. Pongan no es persecución o sí, tienen que dar la cara. Me encantaría leer sus opiniones. A ver, déjame ver si se me pasó algún comentario.
César Aguirre dice, yo las tengo porque me están espiando. Bueno, tratemos de analizar tu caso con más detalle. César, escríbeme por interno para poder tener presente tu caso. Agendamos una videoconferencia o una reunión presencial y con gusto te podemos asesorar. Robinson Suárez, no se está de acuerdo, es persecución. Perfecto. No estoy de acuerdo y es delito eso. Muchas gracias a los que están participando. Ahora, ¿qué pasa si esto escala más allá? Imaginen lo siguiente. Un juez recibe amenazas por su voto. La Corte se siente coaccionada para no bloquear preguntas inconstitucionales o incluso se plantea una reforma para removerlos, como dice la pregunta. Estamos hablando, ya es un criterio institucional de Insólito en Abogados, que esto es un atentado a la independencia judicial, que puede ser observado por los mismos organismos internacionales que ya se han pronunciado, activando mecanismos de protección y sanción. Y desde el punto de vista jurídico, esto ya está dejando una huella. Posibles delitos de intimidación a autoridades públicas, violación al deber de probidad administrativa, riesgo de intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, volvemos a lo esencial. La Corte Constitucional, querida audiencia tiktokera, no está pues para frenar gobiernos. Está para frenar excesos de poder. Y eso no la convierte en enemigo del pueblo. La convierte en la última línea de defensa de la Constitución. Vamos al siguiente bloque. Permítame, solo tomo un poquito de agua. Perdón. Vamos a hacer un análisis constitucional comparado en este bloque. ¿Qué ha pasado en otros países que intentaron reescribir su constitución en medio de tensiones con las cortes? Porque todas empiezan de la misma manera. Antes de analizar el caso de Ecuador, como lo hemos venido desarrollando, miremos hacia afuera, porque hay que ver los ejemplos. En América Latina, la figura de la Asamblea Constituyente ha sido usada tanto para democratizar como para concentrar poder. Y entender cómo terminó en otros países nos va a permitir anticipar riesgos, errores y lecciones. Venezuela, 1999. A ver, hagamos memoria. La constituyente que lo cambió todo, hasta la misma democracia de Venezuela. Hugo Chávez, tras llegar al poder, propuso una asamblea constituyente bajo el argumento de refundar la república. Usó su popularidad de ese entonces para presionar a la Corte Suprema a admitir el proceso sin un mecanismo claro en la Constitución de 1961. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Se redactó una nueva constitución en 6 meses con una asamblea dominada por el oficialismo. Se disolvieron todos los demás poderes, incluso la misma corte. ¿Qué vino después? Concentración de poder, debilidad institucional y erosión de los contrapesos. ¿Creen que en Ecuador hay señales parecidas? Comenten sí si ven paralelos similares o no si creen que el contexto es totalmente distinto. Vamos con el caso de Bolivia, 2006 a 2009. Una nueva constitución, pero con tensión social y judicial. Evo Morales impulsó una asamblea constituyente para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y transformar el modelo del Estado. El proceso fue aprobado mediante referendo, pero estuvo marcado por enfrentamientos entre el poder legislativo, las cortes y sectores sociales. La asamblea funcionó en medio de boicots, bloqueos y tensiones con la Corte Constitucional de Bolivia. Y finalmente se aprobó una nueva constitución en el año 2009 con amplia votación, pero con críticas por el debilitamiento del sistema de frenos y contrapesos. ¿Cuál fue la lección del caso de Bolivia? Una constituyente sí puede ser legítima, pero si no hay garantías de independencia judicial, el sistema se vuelve vulnerable. Veamos algunos comentarios de la pregunta pasada con el caso de Venezuela. Dice, tal vez, ingeniero Lucho Portuano. César Miguel Aguirre dices no. Ruby dices no. Eso se vio con el correísmo, ahora no se ve ese con Novoa. Perfecto. César Miguel Aguirre, ese no le gusta el modelo mundial. Ok, muchas gracias a todos por comentar. Y el último caso que tenemos es el de Chile, periodo 2020-2023. El caso más reciente y más complejo.
el del estallido social a dos procesos constituyentes. Tras las protestas del año 2019, Chile optó por el camino institucional, una consulta popular que aprobó redactar una nueva constitución. El primer proceso fue liderado por sectores progresistas, fracasó en el plebiscito de salida, 62% de rechazo. Luego se convocó un segundo proceso más conservador que también fracasó por falta de conexión con las expectativas ciudadanas. Entonces, ¿qué demuestra el caso chileno? Que no basta con solamente convocar una asamblea constituyente. Hay que diseñarla bien, con legitimidad, con equilibrio, con participación y reglas claras. El caso de Chile es muy interesante para este contexto. Entonces, ¿qué tienen en común estos tres casos, querida audiencia tiktokera? Tensiones con el Poder Judicial, narrativas de refundación nacional o bloqueo institucional, uso de la constituyente como vía rápida para superar conflictos políticos. Pero también muestran algo muy importante. Una asamblea constituyente no es garantía del éxito bajo ningún contexto. Puede traer soluciones o puede traer más polarización. ¿Cuál de estos casos, querida audiencia, creen que se parece más al de Ecuador? Comenten, ¿Venezuela, Bolivia o Chile? Escriban su respuesta y un porqué si es que se animan a explicar alguna razón. Vamos a esperar si contesta alguno de ustedes para poder ver sus comentarios. ¿Cuál creen que es el caso más similar a Ecuador? ¿El caso de Venezuela, el caso de Chile o el caso de Bolivia? César Miguel Aguirre dice Chile. Perfecto. Si me preguntas a mí, yo creo que también va por el caso de Chile. A ver, alguien más si se anima, si no pasamos al siguiente bloque. No se preocupen, no muerdo por si acaso, respondan con toda tranquilidad. Aquí estamos, aquí no hay respuesta correcta ni equivocada, así que por favor, son libres de comentar lo que ustedes quieren. Y si además de uno de estos casos es parecido, comenten con otro. Quizás haya más casos que no hemos incluido para este análisis. Bueno, vamos al siguiente bloque para seguir avanzando. Vamos a revisar un poquito el contexto histórico de nuestro país. ¿Cuántas veces creen ustedes que se ha cambiado la constitución en Ecuador? ¿Y qué nos dice eso sobre nuestra historia política? Empezamos este análisis con una cifra clave. Ecuador ha tenido 20 constituciones en menos de 200 años de vida republicana. Esto nos convierte en uno de los países con más constituciones del mundo. Es que yo no sé si esto es de aplaudir o de llorar, pero realmente no es una estadística tan positiva como uno creería. ¿Qué significa todo esto, querida audiencia? Significa que cada vez que hay una crisis política en nuestro país, de orden institucional o de poderes, nuestra salida preferida ha sido cambiar la Constitución. Breve repaso, periodo 1830 a 2024. Ahora vamos a leer el comentario antes de pasar a este análisis. Carlita Fátima, si lo que va a decir es verdad, hable de lo contrario, no sirve de nada mentir. Aplaudo tu comentario. Puntualmente me encantaría saber cuál asunto en concreto crees que de alguna manera me he equivocado o no, para poder, aunque sea, tratar de discernir las ideas. Pero muchas gracias, Carlita Fátima, por tu comentario. Me encantará seguir debatiendo contigo y con todos, mejor dicho. Empecemos en 1830, la primera constitución. Tras la disolución de la Gran Colombia, nace la República del Ecuador con su primera Carta Magna. 1843, la Carta de Esclavitud, dictada por el presidente Flores, aumentó el poder presidencial y esto derivó en oposición, conflicto y fue derogada poco tiempo después. En 1897, la Constitución Liberal, bajo Eloy Alfaro, estableció el Estado laico y limitó el poder de la Iglesia, un punto clave en la transición ideológica del Ecuador. 1945 y 1946, reformas estructurales. Se incluyó por primera vez un catálogo amplio de derechos sociales. Y en 1978, el retorno a la democracia.
redactada tras gobiernos militares, dio paso a la elección de Jaime Roldós en 1979 y marcó el inicio de la era constitucional moderna del Ecuador. Pero ahora analicemos dos momentos claves y más recientes. 1997, caída de Abdalá Bucaram y asamblea de 1998. Tras la destitución del presidente Abdalá Bucaram por incapacidad mental, se declaró una crisis constitucional. Se convocó una Asamblea Nacional Constituyente sin mayor planificación y en 1998 se aprueba una nueva constitución considerada más moderna con enfoque en derechos humanos, descentralización de poderes y control político. Sin embargo, esa constitución moderna en su entonces solamente duró 10 años. 2008, Constitución de Montecristi. Rafael Correa propuso una constituyente como vía para refundar el país. Se impuso tras una ruptura con el Congreso, que fue disuelto con ayuda del Tribunal Supremo Electoral. La Asamblea de Montecristi redactó una nueva constitución aprobada por referendo que cambió la estructura del Estado, introduciendo la figura del Estado constitucional de derechos y justicia. Creó el Consejo de Participación Ciudadana, amplió los derechos sociales y ambientales, fortaleció el poder presidencial. Aunque se presentó como la constitución más avanzada de la región, con los años ha sido cuestionada por facilitar la concentración del poder. Y eso es noticia pública, no es algo nuevo lo que estamos diciendo. ¿Qué aprendemos de la historia, querida audiencia tiktokera? Cada constitución ha nacido luego de una crisis. Ninguna ha sido intocable, pero ninguna ha garantizado estabilidad duradera si no hay voluntad democrática real. Pregunta para ustedes: ¿qué creen que ha fallado más? ¿Las constituciones o quienes las aplican? Escríbanlo en el chat. ¿Las reglas o los actores? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué fue lo que falló? ¿Está mal la constitución o son los gobernadores de turno? ¿Qué creen ustedes? Y hoy, en 2025, volvemos a ver tensiones entre el Poder Ejecutivo y la Corte. Se habla de un bloqueo institucional y resurge la narrativa de que la solución está en cambiar la Constitución. ¿Creen ustedes que es un patrón repetido? Los arrayanes chillanes dice los actores. Carlita Fátima dice fallan los gobiernos después de Correa. Muchas gracias. Coinciden que los dos son los actores. Muchas gracias por sus respuestas. Es interesante saber su opinión en esto, porque al menos que haya alguien más que responda y que diga que la Constitución es la mala, creemos que son los actores. Manuel Soriano dice los actores. ¿Qué piensa usted? Yo también coincido con ustedes. Yo también creo que son los actores los que fallan. Entonces, muchas gracias a los que están participando. Me agrada mucho leer esas respuestas porque somos una sociedad consciente. No nos dejamos ver la cara tan fácilmente. Eso es algo que ventajosamente en Ecuador nos diferencia de otros países de la región en donde los dictadores no han podido anclar sus garras con todas las ganas que deberían haberlo hecho, como lo hicieron en Venezuela, por ejemplo, en Nicaragua o en Cuba. Aquí la gente es mucho más culta y gracias a ello es que Ecuador tiene todavía esperanza en seguir siendo un país democrático. Carlita Fátima dices, porque este gobierno solo ha servido para enriquecerse y no ha trabajado para el pueblo nicoyano. Muchas gracias por tu comentario. Entonces, ¿creen ustedes que esto es un patrón repetido? Analizando obviamente todo el contexto, ¿no? Las constituciones que he analizado y lo que está sucediendo actualmente. ¿Cree que es el mismo patrón lo que está sucediendo actualmente? ¿Es un ciclo que se reinicia acaso? ¿O realmente es una necesidad profunda de cambio? Comenten, ¿es hora de una nueva constitución o de exigir de que se cumpla la que tenemos, esté bien o mal redactada? A ver, vamos a leer un comentario de Robinson Suárez. La
la Constitución de la República del Ecuador de 2008 es una de las mejores derechos incluso para la Pachamama, biocéntrica y ecocéntrica. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo como abogado podré tener mi criterio propio en que hay ciertas cosas que quizás estuvieron mal redactadas, pero yo también coincido contigo. Yo creo que es una muy buena constitución, indistintamente de la ideología política de turno. Me parece que es una muy buena constitución, muy adelantada al tiempo. Incluso lo que tú mencionas, Robinson, ¿cierto? En relación a los derechos de la Pachamama, es creo que la primera constitución del mundo que ejerce derechos a la naturaleza como sujeta de derechos. Es algo increíble. Claro, ahora, una cosa es que esté redactada y otra cosa es aplicarla en la vida real, porque yo creo hasta hoy, 2025, agosto, yo creo que no hemos hecho nada para defender los derechos de la naturaleza. Creo que no se ha hecho nada. Ese es mi humilde criterio y no sé qué piensan ustedes. Carlita Fátima dice no hay que cambiarla. Diana Corral B, respetar la que ya tenemos. Carlita Fátima, lo que se necesita es que sea cumplida. Marisol Villasís, yo también estoy de acuerdo. Marisol nuevamente, no has comentado. Bueno, muchas gracias a todos los que comentan. Realmente me gusta saber sus opiniones y creo que en eso coincidimos. Es una buena constitución. Y ahí es donde quiero volver a lo que les decía unos minutos antes, con relación a nosotros los abogados propiamente. Los abogados hoy en día tenemos que ser defensores de nuestra Constitución. Tengamos una ideología de cualquier lado, tengamos cualquier creencia, pero todo abogado tiene que defender la Constitución. O sea, es que no puede haber otra forma. Creo yo, ese es un humilde criterio. Los abogados tenemos que defender la Constitución. Sea que esté bien escrita, mal escrita, pero es nuestro contrato social. Nos debemos a ello y tenemos que dar la vida profesionalmente hablando, defendiendo los derechos de todos, no de particulares. Humilde criterio personal. Vamos con un bloque que a todos les encanta, porque este bloque creo que es uno de los favoritos de todos ustedes y los hemos incluido en cada uno de los lives, así que lo vamos a seguir haciendo porque realmente hemos tenido mucha participación de todos. Y tiene que ver con los mitos versus las realidades, en este caso de una asamblea constituyente. A ver, tenemos un comentario de Juanita Revolucionaria, de Pachamama, entiendo que quisiste escribir eso. Perfecto, muchas gracias por tu comentario, Juanita. Entonces, ¿qué se promete, querida audiencia tiktoquera? ¿Y qué se puede realmente lograr con una nueva constitución? Muchas veces, cuando un gobierno se siente bloqueado, aparece una palabra mágica sobre el horizonte: constituyente. Esa es la esperanza, el milagro. Se la presenta como la solución definitiva, la vía más rápida, el inicio de una nueva era. Pero como todo en derecho, hay que diferenciar entre el discurso político y la realidad jurídica. A ver, tenemos otro comentario de Carlita Fátima. Este gobierno no respeta la Constitución por lo actuado, solo demuestra su ineptitud. Muchas gracias por tu comentario. Javi, ¿estás a favor de los Contreras o del pueblo? Contreras, entiendo, debe ser los de la corte, creo yo, o del pueblo. Mira, yo estoy a favor del pueblo, pero como capaz entraste tú recién al chat, al live, te voy a comentar cuál es mi criterio. Nosotros, a menos yo, como abogado que soy, yo respeto los derechos fundamentales. Pero si el camino que quiere llegar el gobierno es, como todos, lo que todos queremos, es la seguridad y la paz que Ecuador tuvo antes del 2007, no voy a emitir ningún comentario político sobre qué pasó en 2007, pero antes de 2007 Ecuador era un país de paz. Y eso nadie me lo va a poder discutir. Ecuador era un país de paz antes del 2007. De ahí en adelante no voy a emitir ningún criterio sobre gobiernos de turno. Pero si queremos llegar nuevamente a ser un país de paz, el mismo objetivo se lo puede hacer respetando la Constitución. Es que es clarito. Nosotros podemos, con estas famosas leyes de solidaridad, de inteligencia, con la ley de integridad pública, podemos llegar al mismo fin siempre y cuando respetemos la Constitución. El problema radica, déjame acordar tu nombre, Javi creo que eras. El problema radica, Javi, es quienes redactan esas leyes. Son personas que desconocen del derecho.
serán abogados de título, pero realmente lo que escriben son barbaridades. Entonces, ¿cómo puedo yo culpar a los Contreras que tú mencionas, a los jueces de la Corte Constitucional? ¿Cómo puedo culpar, si yo fuese un juez constitucional, que a mí me pasen una demanda de inconstitucional, por ejemplo, por la Ley de Integridad Pública, en el cual una de sus disposiciones transitorias, ojo, Javi, esta ley supuestamente su materia es contratación pública, la Ley de Integridad Pública, y en su disposición, por ejemplo, la transitoria 11ª, presenta una reforma, una disposición al sector financiero popular y solidario, es decir, quiere obligar a ciertas cooperativas de crédito a transformarse en bancos. Entonces, ya desde ahí, yo al abogado que redactó eso, primeramente le caigo encima, porque en la Constitución, querido Javi, y te trato con cariño por el respeto que te mereces, ¿cómo puedo yo culpar al juez constitucional de haber sancionado y suspendido correctamente esa disposición transitoria 11ª que regula el sistema financiero cuando la Ley de Integridad Pública regula a la contratación pública? Artículo 136 de la Constitución sobre la unidad de materia. Es que es de caerles a palos a los asambleístas, a la comisión legislativa conformada por Daniel Noboa. ¿Cómo pueden redactar una ley con tan pobre nivel académico para poder redactar una ley que supuestamente va a servir para transparentar, para librarnos de corrupción en la CERCOP? O sea, ¿cómo puedo yo culparle al juez constitucional que tiene que revisar el trabajo de un vago, porque el que redactó esa ley es un vago? Entonces, ¿cómo puedo yo culpar al que revisa esa ley de que está haciendo bien su trabajo por el trabajo incompetente de un servidor público asambleísta que debería rendirnos cuentas a nosotros? Entonces, nuevamente vuelvo al análisis. El fin es el mismo. Todos queremos ser el país de paz de antes del año 2007. Todos queremos salir a las calles y no tener ningún inconveniente con un delincuente que me venga, aparte de robarme, a quitarme la vida. Todos queremos ese país de paz, pero por Dios santo, asambleístas, porque algunos de estos asambleístas que yo critico con mucho ímpetu, me ven mis videos. Entonces, yo me dirijo a ellos y no les doy nombres y apellidos porque no quiero que les vayan a hacer bullying. Pero a esos vagos que escriben estas leyes, a ellos debemos criticarlos, no al que nos está revisando que esa ley cumpla con la Constitución. La Constitución no tiene la culpa de que los proyectos de leyes sean redactados por personas que no son probas en su ejercicio profesional. Perdón que me exalté y elevé un poco la voz, pero realmente a veces el debate se pone caliente y yo me pongo apasionado como todos ustedes. Vamos con Robinson Suárez para seguir porque me estoy quedando más largo del asunto. El gobierno no respeta e insiste con la minería en Azuay. Bueno, sí, respeto tu comentario. Francis, este gobierno se pasó de vago, no trabaja por el país de Cor. Respeto tu comentario, Francis, muchas gracias. Vamos, Kerly, a ver, Javi, espérame. A ver, aguanta. Se me pasaron algunos comentarios. Déjeme ver, solo un segundito que estoy viendo cuáles comentarios se me fueron. Ya. A ver. Javi. De era nefasta, después se actualizó la Constitución. Mi criterio es que usted está equivocado. 10 años de... completa el comentario, Javi, para poder entender porque no entendí bien. Garde, doctor, ¿puedes repetir ley y el artículo? Si te refieres a lo de la unidad de materia, es el artículo 136 de la Constitución. Gracias por tu comentario. Estela González, queremos un país de paz. Yo también lo quiero, Estela. Gracias por tu comentario. Alexandra Álvarez, ¿por qué antes del 2007? Bueno, ahí ya voy a entrar ya a un criterio personal y no quisiera que esto sea un análisis político. Mi criterio es que en el año 2007 entró al poder el señor expresidente Rafael Correa Delgado. No voy a emitir un criterio por él porque estoy hablando a nombre de mi estudio jurídico y no quiero emitir criterios ni atacar ninguna ideología política. Pero, en efecto, Ecuador antes de 2007 era un país de paz. Y ahí quiero cerrar el comentario. A ver, Iván, bien doctor, coincido. Muchas gracias a ti por tu comentario. Javi, aguanta, ya se me fue. Están comentando mucho. Los asambleístas actuales del gobierno es lo peor que el país tiene. Coincido totalmente. Ahí sí no discrepo porque hemos tenido bailarines, hemos tenido payasos y hasta los payasos se merecen respeto. Gracias por tu comentario.
Kerly Ron, ¿qué seguridad había antes de 2007? Nuevamente, ya dije mi comentario. Rod 581, también te refieres a lo mismo. Muchas gracias a los dos por comentar. Katiuska Torres, recordemos historia. Lo hemos hecho, Katiuska. No sé si entraste recién o no al live, pero hemos hecho un análisis incluso de algunas constituciones. Si entraste ya tarde, no te preocupes, que este video lo vamos a recopilar íntegro y lo subiremos aquí a TikTok y a YouTube para que lo puedan volver a ver, porque siempre es bueno regresar a ver la historia. Recordemos la historia del 2007. Miren, si ustedes quieren, lo puedo hacer desde mi perfil personal, porque no quiero, como digo, desde este espacio que nuestra firma nos concede, no quiero emitir opiniones personales y hablar de manera institucional. Pero ya emití un comentario breve al respecto y la verdad es que a mi criterio y todos los que tenemos memoria, sabemos muy bien que antes de 2007 Ecuador era un país de paz. Estela González, bailarines, payasos, pintores en el Congreso. Es correcto, estoy totalmente de acuerdo. Deberíamos más bien exigir a esta asamblea de gente muy proba, que más bien eleven el nivel y que reformen, así como lo están haciendo con tanto ímpetu, que reformen el Código de la Democracia, que exijamos que quien sea asambleísta al menos tenga un título de tercer nivel, que tenga experiencia en política, que tenga experiencia en haber ayudado a su comunidad. Exijamos eso. Y a la par también exijamos seguridad, porque si no, no vamos a poder hacer nada. Bueno, sigo con los mitos porque si no, se nos va a ir de largo esto. El mito número 1 que tenemos para todos ustedes es: una asamblea constituyente lo soluciona todo rápido. ¿Mito o realidad? La realidad es que una asamblea no es ni rápida ni sencilla. Primero, se necesita un proceso legal de convocatoria. Luego, elecciones para elegir a los constituyentes. Luego, redacción del nuevo texto, que ay Diosito nos libre que sean estos asambleístas. Esto podría tomar de 6 meses a 2 años. Y finalmente, un referendo para su aprobación. Durante todo este tiempo, el país entra en una zona gris institucional. ¿Qué pasa con las leyes actuales? ¿Cómo se gobierna si los poderes están en transición? ¿Qué certeza jurídica tienen los ciudadanos y las empresas? ¿Sabían ustedes que una constitución puede demorar más de un año? Recordemos nomás la del 2008, ¿cuánto tomó? Escriban sí, lo sabía o no tenía idea. A ver, vamos a leer algunos comentarios antes de pasar. Carlos Guzmán dice: en el 2007 no estaban los carteles y pandillas en un nivel tan alto como lo dejó Correa. Totalmente. No voy a emitir ningún comentario al respecto. Es la pura verdad. Alexandra Álvarez: entonces, ¿en dónde me encontraba yo que no vi la inseguridad después del 2007? Voy a hacer quizás un análisis desde mi perfil personal. Si es que ustedes lo desean, yo lo hago, porque realmente tengo mucho que decir al respecto. Pero Alexandra, gracias por traer a colación, porque hay que hacer memoria. Sin memoria, un pueblo no tiene a dónde ir. Recordemos por qué había tanta paz. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que había tanta paz a partir de 2007? Hasta que llegó Guillermo Lasso. Recordemos. Buenas tardes, 7MK. Pienso que el pueblo debe unirse y proponer una junta de notables y sacar la maleza. Gracias por tu comentario. A ver, esperen un segundito que TikTok me está haciendo que haga unas vainas. Piensa que soy un robot. Javi, la constituyente es doble arma y le da más poder al ejecutivo. Muchas gracias por tu comentario. Joana, así es. Que tengan el tercer nivel como mínimo y que tengan conocimiento de la Constitución. Aplaudo tu comentario. Esas leyes sí debemos sacarlas, sí, escriban cualquier maravilla, pero exigir que nuestros representantes tengan un nivel probo, que tengan experiencia y conocimientos, es lo que deberíamos estar exigiendo. Vamos a ver qué más. Tenemos Ecolofilm, dices, es más fácil cumplir y hacer cumplir la Constitución actual antes que pasar una nueva. Aplaudo tu comentario. Aplaudo tu comentario. Lo habíamos ya analizado minutos antes con relación a si realmente las constituciones tienen la culpa o son los actores. Aplaudo tu comentario.
Javi, toda esta crisis la fomentó Lenín Moreno. Respeto tu comentario. Carlos Guzmán, el petróleo estaba en un precio que no ha vuelto a estar más. Fue una bonanza histórica. Es verdad. O sea, ¿qué te puedo decir? A $100 del barril. Chuta, yo mismo influo el Estado. Contrato a más de 2 millones de servidores públicos. Pero gracias por tu comentario. ¿Realmente fue así? Es verdad. Stalin Párraga, la falta de empatía del gobierno ha hecho que estemos como estemos. Totalmente cierto. Es muy cierto tu comentario, la verdad. Merece quizás en otro momento hablar al respecto de ello. Carlita Fátima dices, sí, porque los de ADN no reúnen ningún requisito para ocupar los curules. O sea, imagínate, tener un asambleísta de 18 años, perdóname, pero yo a los 18 años capaz estaba terminando de aprender a limpiarme la nalga antes de ser asambleísta. Gracias por tu comentario. Ro 581, jajaja. Ese es argumento que ha pretendido posicionar en relación a seguridad, el pacto con las mafias. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias a todos los que están comentando. Realmente todavía nos falta largo, y conmigo nos podemos ir hasta la noche si ustedes quieren, hasta quedarme yo sin voz. Tenemos todavía algunos bloques adicionales, pero me encanta leer y detenerme a leer sus comentarios. Realmente que ahí me doy cuenta y me dan la razón de que nuestra sociedad es culta, no come cuentos, pero tenemos que seguir incentivando el debate, la participación ciudadana, porque si nos dejamos creer de lo que nos dicen nuestros políticos, cualquiera que fuere, créanme, ahí salimos perdiendo todos. Recuerden ustedes que los servidores públicos, desde el presidente, es nuestro empleado y debe responder a nuestros intereses. Entonces, el debate tiene que analizarse sobre lo que están haciendo y no responder a intereses particulares. Sana opinión personal, espero simplemente aportar un poco más al debate. Vamos con el siguiente mito para todos ustedes. Y gracias a todos los que se están conectando. Realmente, este debate de hoy creo que era la conclusión de todos los debates y lives anteriores que hemos hecho, porque realmente nos ha ido muy bien analizando esto con todos ustedes y creo que ustedes se merecían una opinión de parte de Insolidum al respecto sobre esta marcha de esta semana. Entonces, gracias a todos los que están conectados, los que están compartiendo el live. Gracias a ustedes. Esto es por ustedes. Realmente nosotros no ganamos $1 en esto. A nosotros lo que ganamos es cumplir nuestro deber de informar de manera objetiva. Y gracias a ustedes estamos aquí presentes y con el ánimo que siempre nos caracteriza para brindarles un criterio imparcial al respecto, para que ustedes formen sus propias opiniones. Carlos Guzmán, a ver, dice, los de ADN tienen buena intención, aunque les falta más eficacia, no como a los correístas, que solo... Complétale la idea, Carlos, para saber a qué te refieres. Big Dick. Chuta, ese usuario, pida una flor, pues, mi doctor. A ver, los que quieren mandarnos una flor, muchas gracias. Aquí no discriminamos. Cualquier tipo de detalle es muy bien recibido. Sigamos entonces con el mito número 2. Con la constituyente se puede quitar a los jueces que estorban. Realidad. Una asamblea constituyente tiene poder para reorganizar el Estado, pero no puede actuar como tribunal ni juzgar personas. Disolver la Corte Constitucional implica un vacío de control legal que puede abrir la puerta al abuso de poder. Sin jueces independientes no hay freno institucional. El problema no es tener jueces incómodos, como dice nuestro querido presidente Daniel Noboa. El problema es no tener jueces cuando más se los necesita. Ahí realmente yo estaría preocupado como ciudadano. A ver, veamos si por si acaso se me pasó algún comentario. Stalin Párraga, dices, nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Frase de Simón Bolívar. Qué grande. Chévere comentario. Carlos Guzmán, a ver, completaste la idea, veamos qué dice. 16 años tuvimos una lacra de asamblea hasta que nos sacamos de encima esas espondias. Muchas gracias por tu comentario. Ok, sigamos con el tercer mito. Podemos cambiar solo lo que nos conviene. ¿Cuál es la realidad?
Una asamblea constituyente no hace reformas parciales. Su naturaleza es integral. ¿Qué quiere decir esto? Abre toda la Constitución al debate. Entonces, ¿qué significa esto? Quieren decir ustedes. Se puede modificar el modelo económico, se puede redefinir los derechos fundamentales, se puede alterar el equilibrio de poderes, incluso cambiar la forma del Estado de manera centralizada versus federal, por ejemplo. Es como abrir un contrato y permitir que todas las cláusulas estén sobre la mesa. ¿Estás seguro de que solo van a cambiar lo que dicen que van a cambiar? O sea, yo creo que es hasta más peligroso. ¿Confiarías en una asamblea sin límites claros? ¿Qué opinan ustedes? Escriban sí si es representativo. Escriban no si es demasiado riesgo. A ver, queremos saber sus opiniones. Javi, la pregunta es ¿por qué tanto miedo de esta constitución? Más bien son los gobernantes de turnos que no les gustan los controles. Muy buen análisis. D1 dices no. Gerson dices no. Muchas gracias a todos por responder. Joana dices no. Stalin Párraga. Ya que todos los manifestantes no sabían por qué marchaban, qué lástima nuestra sociedad. Pero ojo, esto no es nuevo. Esto pasa en todas las huelgas. Es una estrategia populista. Lamentablemente, un comentario aparte. El populismo hace daño a toda sociedad. O sea, yo incluso, opinión personal, yo ya no estoy ni de acuerdo en que se hagan campañas como se hacen en las calles. Yo creo que las campañas con los medios digitales que tenemos debería ser más que suficiente. Es más, yo considero que debe el voto ser hasta facultativo. Al que le importe realmente el Estado, que vote. Al que no le importe, que ni vote. Y es más, si me pusiera hasta más autoritario, eso ya es un comentario y capaz que me van a matar aquí en la firma. Pero yo sí creo que hasta el derecho a votar no debería ser para todos, sino para los que realmente aportan a la sociedad algo, al que paga impuestos, al que tiene un negocito. O sea, realmente al que aporta algo, deberíamos darle el poder de elegir el destino de nuestro país. Pero al vago, no es que estoy discriminando a los vagos, ser vago es un estilo de vida, pero realmente al que no aporta nada, ¿por qué le tengo que preguntar? O sea, el vago que viva en su islita, en su realidad. Pero los que realmente estén interesados, realmente deberían votar. El resto no hay para qué ni preguntarles. Y no deberíamos hacer ni campañas. Entonces, opinión personal. Esto no me matarán los de la firma. A ver, se me pasaron algunos comentarios. Déjame ver qué más dice. Ok, Catalina Armijos, desde ahí. Porque no dan paso. Belén Camino dices no. Lolita dice, linda frase, está importante estas opiniones, gracias doctor. No, a ti Lolita por estar aquí conectada. 7M, de acuerdo. Belén Camino, estoy de acuerdo con usted. Catalina Armijos, los jueces deben renunciar. Javi, estoy muy desacuerdo con las campañas por todos estos medios. Catalina Armijos, ¿por qué se aferran? Que se limpie todo. El vago es vago. Stalin Párraga. Totalmente aceptado su opinión personal. Muchas gracias, Stalin. A ver, entonces vamos a concluir este bloque de los mitos, indicando que luego de estos 3 mitos que vimos, una constituyente no es pues la varita mágica de Harry Potter. Tampoco es un atajo institucional. Y si no se la diseña con garantías democráticas y límites jurídicos, puede ser más peligrosa que útil. En Insolium Abogados creemos que en el debate profundo, no en las soluciones fáciles. Por eso queremos que cada ciudadano entienda lo que está en juego cuando se propone reescribir la Constitución. A ver, Javi dices, para construir un país desde la escuela, enseñar los artículos de la Constitución. Aplaudo tu comentario. Aplaudo tu comentario. Reinaldo Fidel Jaime, ¿al vago o al desempleado? No tienen la misma oportunidad. Totalmente de acuerdo. Por eso me referí que ni siquiera discrimino al vago. Porque ser vago también es un propósito de vida. El desempleado lamentablemente carece de oportunidades laborales y eso nuevamente es un deber del Estado garantizar todas las condiciones, no que te contraten, sino garantizarte todas las condiciones desde una educación básica, un acceso a salud para que tú no seas desempleado. Entonces es muy distinto el vago o el desempleado. Gracias igualmente por tu comentario.
Vamos al siguiente bloque. Vamos a hacer una lectura crítica del discurso político. ¿Qué nos dice el lenguaje del poder? ¿Y qué efectos busca provocar en la ciudadanía? Cuando un presidente, su gabinete o sus voceros utilizan palabritas como las siguientes, no las hacen al azar. Cada frase, cada metáfora y cada eslogan tiene una función estratégica. Vamos a ver algunos ejemplos recientes de nuestros queridos legisladores y ministros y presidente. El primero de todos y el más reciente, enemigos del pueblo. Es una expresión con peso simbólico, históricamente usada en regímenes autoritarios para deslegitimar opositores. Busca crear un ellos versus nosotros, pueblo versus élite, ciudadanos versus jueces, mayorías versus minorías. ¿Cuál es el riesgo? Transformar a los órganos de control en objetos de odio colectivo, debilitando su autoridad e independencia. Segundo, lo dijo ayer nuestro querido presidente, no vamos a permitir que nos detengan. Bueno, realmente dijo que nos... ¿Cómo es? No vamos a permitir que se nos paren. Chuta, hasta feo suena. Y no lo digo en son de burla, pero me pareció curiosa la frase. Esto refuerza la idea de un proyecto heroico en marcha. Presenta cualquier crítica como un obstáculo al cambio. Es un recurso típico del discurso de confrontación que convierte a la oposición en saboteadores. A ver, déjame ver si se me pasó algún comentario. Ah, no. Ok, estamos bien. A ver, Javi. Esas palabras enemigos del pueblo son palabras fascistas. Totalmente de acuerdo contigo. El tercero, el simbolismo visual. Las camisetas amarillas, las banderas patrias, las canciones históricas. Es un recurso para nacionalizar el conflicto. Transmite que no se trata nada más de un partido o un líder, sino de todo el país. Pero cuando se mezcla la bandera nacional con ataques a instituciones, se desdibuja la línea entre patriotismo y propaganda. Análisis estratégico. ¿Hay una narrativa en construcción? Preguntarán ustedes. Sí, se está moldeando un relato con los siguientes elementos. El elemento narrativo, vamos a analizarlo, nos bloquean. La función política genera victimización del poder. Cuando se dice la Corte no da la cara, están deslegitimando al control constitucional. Cuando dicen la gente quiere resultados ya, se está justificando acciones excepcionales. Y cuando dice es el pueblo contra 9, está simplificando un conflicto institucional complejo. Esto no es nada nuevo en la región, no es que somos pioneros en este tema. En Venezuela ya pasó. Decía pueblo versus oligarquía judicial. Destituyeron a los jueces y a los constituyentes. En Bolivia, revolución democrática versus constitución neoliberal. Se creó un nuevo texto constitucional. En El Salvador, el sistema corrupto nos frena, decía Nayib Bukele. Control total del sistema de justicia. ¿Se está aplicando el mismo libreto en nuestro país? Eso es lo que debemos analizar críticamente como sociedad. A ver, ahora sí creo que hay algunos comentarios. Catalina Armijos. Cada cual piensa como quiere. Es un líder el presidente. No lo dudo, el presidente es un líder. Líder, sí, brújula de sentido que no sabe dónde está el norte. 7 me dices, el presi hace rato perdió la brújula. Javi, tiempo de Correa éramos muy bien vistos a nivel internacional. Es correcto, en tiempos de bonanzas era así. TNJP, ya veremos quién está perdiendo el rumbo. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Miguel Soriano dice, Joana, el presidente nunca tuvo norte. Muchas gracias por sus opiniones. Pregunta para ustedes para cerrar este bloque. ¿Crees que este lenguaje que acabamos de analizar
¿Unifica o divide al país? ¿Qué creen ustedes? Pongan divide o inspira. ¿Qué creen ustedes? Me encantaría leer sus opiniones. Las palabras, querida audiencia, construyen realidades. Y cuando el poder usa el lenguaje para deslegitimar la justicia, lo que está en juego es más que una reforma legal. En Insólito en Abogados creemos que el análisis jurídico debe ir acompañado de un análisis estratégico del discurso, porque los derechos también se defienden en el terreno simbólico. A ver, tenemos algunos comentarios. Robinson Suárez, tipo de liderazgo de dictador. Axelini Novoa, dices divide. Joana, dices divide. Perfecto, muchas gracias a los que han participado, muchas gracias. El siguiente bloque que hemos preparado es un poco más dinámico y vamos a querer su participación para los que se animen a contestar, ¿no? Es un bloque